Buenas, espero estén bien. En esta ocasión vamos a hacer el cálculo de un límite. Dado el límite para x tendiendo a 4 de elevado a la x cuadrado más 1 menos elevado a la 5x menos 3 sobre logaritmo neperiano de x más 3 menos logaritmo neperiano de 2x menos 1. Lo primero que hacemos es sustituir x por 4 para tratar de hallar el límite, y lo hacemos de esta manera. Sin embargo, al hacer esta sustitución, podemos notar que nos da un cociente de 0 dividido por 0, lo cual es una indeterminación. Podemos explicar esto de la siguiente manera. Si 0 dividido por 0 fuera igual a x, entonces 0 sería igual a 0 multiplicado por x, lo cual implica que cualquier valor de x verificaría esta igualdad, por la propiedad de absorción de 0, la cual nos dice que 0 multiplicado por cualquier número da como resultado 0. Una operación no puede tener más de un resultado y estamos ante la imposibilidad de determinar el resultado de esta división. Por lo tanto, estamos ante una indeterminación. Para salvar esta indeterminación, vamos a encaminar el problema por otro camino. Primero, vamos a trabajar con el numerador. Es conveniente sacar factor común con una de las expresiones de potencia de base e para hacer aparecer el límite equivalente exponencial, aplicando la propiedad de producto de potencias de igual base, la cual dice, tomando en cuenta eso podemos escribir, y agregando esto a la expresión nos quedaría algo así. Aplicado el límite se vería algo así. Una vez obtenida la expresión e a la fx menos 1, tenemos que comprobar que fx tiende a 0 para estar en condiciones de usar el límite equivalente exponencial. Para ello, sustituimos x por 4, de esta manera. Comprobamos que sí podemos aplicar el equivalente exponencial, el cual es e a la fx menos 1 es equivalente a fx si fx tiende a 0. Esto se cumple ya que x cuadrado menos 5x más 4 tiende a 0 cuando x tiende a 4. Por lo tanto, en este caso, e elevado a x cuadrado menos 5x más 4 menos 1 es equivalente a x cuadrado menos 5x más 4. Si aplicamos esto a la expresión del límite, nos quedaría así. Ahora trabajaremos con el denominador. Buscaremos utilizar el límite equivalente logarítmico, el cual es logaritmo neperiano a f de x equivale a f de x menos 1, si límite de f de x cuando x tiende a es igual a 1. Para ello utilizaremos la propiedad que conocemos como propiedad del logaritmo de una división, la cual nos dice que el logaritmo en base b de a dividido c es igual al logaritmo en base b de a menos logaritmo en base b de c. Aplicando esto, el denominador nos quedaría de la siguiente forma. Y en el límite, Para continuar con este razonamiento debemos comprobar si f de x tiende a 1 para estar en condiciones de usar el límite equivalente logarítmico. Para ello sustituimos x por 4 y nos quedaría así. Por límite equivalente logarítmico, entonces, ahora estamos en condiciones de aplicar el límite equivalente logarítmico y quedaría así en el límite. En esta instancia nos es conveniente hacer como un denominador la expresión que se encuentra en el denominador. Así nos quedaría luego hacer eso. Esto se puede hacer ya que el x más 3 menos 2x más 1 lo podemos escribir como menos x más 4 ya que son iguales. Como sabemos que dividir por un número es lo mismo que multiplicar por su inverso, podemos hacer esto. Al agregar esto a la expresión del límite, nos quedaría de esta manera. Si descomponemos factorialmente al x cuadrado menos 5x más 4, nos queda x menos 4 por x menos 1. Y esto lo podemos agregar a la expresión del límite. Luego, sacamos factor común menos 1 en el denominador para hacer aparecer un x menos 4. Menos x más 4 es igual a menos x menos 4, entre paréntesis. Una vez ya agregado esto a la expresión, como el x menos 4 está tanto en el numerador como en el denominador, los podemos simplificar, quedando solo menos 1 como denominador. Luego de esto ya podemos sustituir x por 4 a la expresión y determinar el límite.